Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a la explicación de la porción semanal número 20, que tiene como nombre Tisbaet, la porción de las soluciones. Bueno, vamos a ubicar primero a las personas que están atentas a la explicación de esta semana. Estaba un poco desconectado de los del WhatsApp, y entonces coloquémosle la porción semanal para allá. Entonces vamos a entrar a la conexión con el Zohar o la luz de esta porción semanal. Su nombre es Tisbaet o Texabe, y por eso fue traducida como ordena, pero detrás de la etimología de estas palabras, que sabemos que llevan una estructura de letras que no son letras sino energías que le ponemos movimiento y se convierten en mensajeros o malak. Entonces, para entender el nombre de la porción y podernos poderla poner a nuestro favor, todo lo que uno entiende lo puede reparar o lo puede usar para nuestro beneficio. Entonces tenemos primero el nombre de la porción semanal, Tisbaet, que tiene una etimología, y esa etimología nos lleva a una estructura para entender un estado de ser. Entonces podríamos colocarle allí etimología, estructura y Yud Kei Vav Kei Yao. Por eso entonces hacemos énfasis en el nombre de la porción semanal. Es muy importante para encontrar la sustancia que está escondida detrás de las palabras, entender esos símbolos. Manda u ordena en hebreo es tisba, y quiere decir obviamente cargo, también quiere decir ordenar o constituir, de ahí viene constitución. Esa constitución son leyes que rigen un país. De la misma manera, cuando se ordena según el orden del reino de los cielos, entonces podemos decir el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el problema? Allí viene la primera aclaración, que estamos buscando el reino de Israel y no el reino de los cielos. Y entonces Yeshua no trajo el reino de Israel, trajo el reino de los cielos, para que Israel viviera conforme el reino de los cielos. Entonces esto también se traduce la palabra Tisbaet, o de la raíz de la etimología Tisba, que quiere decir también ejércitos, o seleccionar, o establecer, o gobernar. O sea que cuando pongo un orden, se establece un gobierno. Y si hay un gobierno que tiene un orden distinto, entonces se le llama caos. No es falta de orden, es un orden diferente al orden original, un orden distinto. Entonces está el caos del orden del reino terrenal y está el orden de el Olam Baed, o el reino de la eternidad. Entonces por eso pues toma fuerza la etimología y la estructura de cada palabra para establecer esa identidad, ese Yud Hei Vav Hei, o yo soy, por eso el nombre sagrado. Entonces este poder nos genera un cambio. Entonces podríamos decir es el poder del cambio, y ese poder del cambio empodera. Y aquí viene otra palabra que se usa también para constituir o empoderar, que es la palabra datán, dar. ¿Qué nos dio el Eterno? Su poder. Y el problema es que le damos mal uso. Entonces, para que le diéramos buen uso, nos dio sus leyes. Y en esas leyes
Entonces, pues empezamos a establecer su poder. Por eso el reino de los cielos no se refiere a comidas y a bebidas, sino que es poder, o sea, un orden. ¿Cuál será el orden del reino de los cielos? Y esa autoridad, que es un derecho para gobernar. ¿Cómo podemos establecer el derecho de gobierno del reino de los cielos y manifestarlo aquí en la tierra? Entonces, por eso estuvimos estudiando la primera porción, la anterior, que se le llamaba teruma, y la palabra terumillá, o sea, una ofrenda elevada. Desde allí, entonces dice la escritura que mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. Recuerde, mandar es tisbá, ordenar, machacadas para el alumbrado y para hacer arder continuamente las lámparas. O sea que ese tisbá o ese poder, que viene a ser una destreza o una capacidad, y luego de tener la estructura del templo, ahora nos enseña a darle uso al templo, y lo primero que trae es como cuando nos pidió la ofrenda para el templo, el oro. Ahora le damos uso a ese oro, y lo primero que le pide es extraer el aceite, porque el aceite representa pues la unción, el poder. De ahí viene Mashiach. Mashiach quiere decir ungido o emanador de aceite, y Hamashiach, el ungido, no es lo mismo que Mashiach. Hay un aceite que fluye y hay otros que están impregnados de ese aceite. Esos son los Mesías, los Mashiachim, los impregnados. Ese aceite, que es como un brillo que trae poder, sabiduría, entendimiento, se saca solamente de las olivas machacadas. Y por eso entonces vienen los problemas de la opresión de este mundo físico, el sistema económico, científico, el sistema político, el sistema religioso. Es como el mortero, o en hebreo Getsemaní, que te oprime, pero no para destruirte, sino para sacarte el mejor aceite. Por eso, cuando sientas opresión del mundo exterior, iniciamos este proceso de la restauración del templo interior, entendiendo que no son historias sino códigos, todo lo que hemos leído de las escrituras. Entonces, ese aceite, que lo pide antes de consagrar el sacerdote, representa la conciencia pura, y por eso está siempre por encima. Si colocamos el agua, que en muchas ocasiones representa nuestra emoción, y le ponemos aceite, el aceite va a estar siempre por encima del agua y no se mezcla, porque una cosa es la emoción y otra cosa muy distinta es el control de la emoción. Entonces, por eso aparece pues el aceite de la santa unción, y ese aceite pues para uso como combustible, como generador de luz. Y otra de las características de este orden, aparte del aceite, que es la unción, son las vestiduras del sacerdote, lo que se conoce como las vestiduras de gloria. Y esos vestidos del sacerdote, pues, obviamente que esto representan en cada una de sus prendas un nacimiento de nuevo. Por eso son 8 prendas sacerdotales, que es como un símbolo de la transmisión de la fuerza espiritual o la energía divina o la llenura del espíritu. Y esto representa esa elevación del alma. Ese aceite que está por encima siempre está por encima de la emoción, y esto se establece como una corona. Podríamos mirarlo en el árbol de la vida como el Keter, como la voluntad del Todopoderoso. Esa es la corona de gloria, ese es el aceite. Hágase tu voluntad.
para establecer el reino de los cielos acá en el reino terrenal. Entonces se establece un reino espiritual en un reino físico, y por eso ese reino físico está como en la emoción que está abajo del aceite. ¿Dónde estamos nosotros? Allí, como agua. Y entonces en el agua van a haber peces, y por eso por encima está la unción y el aceite, y por eso vemos al Mashiach caminando sobre el agua. Entonces no era un acto de magia, era una señal sublime de lo que tú y yo y cualquier persona que entienda cómo funciona el universo y brille con ese aceite lo puede hacer. Que no necesariamente es caminar sobre las aguas físicas, es estar por encima de toda emoción, que no se desborde la euforia, que tampoco te invada la tristeza, que siempre camines sobre las aguas con el mejor aceite, porque entendió el propósito de aquel Getsemaní o mortero que te aprisiona. Mientras más te cobre y menos tenga cómo pagar, mejor aceite está sacando, porque te estás dando cuenta que no necesitas buscar prestado, porque tú eres un creador y te pones por encima de esa emoción. Entonces, pues allí viene un empoderamiento desde el mundo interior al mundo exterior. Entonces aparece la felicidad, la paz, la armonía, la tranquilidad. Esa paz consigo mismo es como una señal del fin de esa corrección. Entonces cambia de sacerdocio, entendiendo el sacerdocio arónico, y que no seleccionó a todos los levitas, sino a Aarón y a su descendencia, para que fueran ungidos y usaran las vestiduras sacerdotales. Entonces podemos entender el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio que con el solo hecho de pensarlo, pues ya sucede. Entonces, cuando eso sucede, podemos entender el libro de Revelaciones, cuando dice que oyó una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario. ¿Esto qué es? Un comercio, la economía. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y usted dirá, bueno, sí es comercio, pero esas 6 libras de cebada es por característica el alimento del animal, y las 6 son las emociones del carácter animal. Entonces cuando tú compras o vendes esa emoción, entonces tienes el vino y el aceite. Estos 4 caballos o seres vivientes que vienen a destruir la tierra no pueden tocar. Literalmente dice, no pueden dañar ni el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué representa el aceite y qué representa el vino? Obviamente que el aceite, pues es ese brillo de la riqueza del Mesías, y el vino, pues su gracia. Entonces, cuando tenemos el aceite y el vino, la unción y la autoridad en la palabra, tenemos la certeza que esos 4 jinetes, que vienen a ser los 4 paradigmas de este mundo, no te pueden afectar, sino que van a estar a tu favor. Entonces, pues primero aprendimos a construir el templo, y ahora a darle uso y a sacar ese mejor aceite, a construir esas vestiduras sacerdotales y darle uso a esos 5 altares. No tenemos el tiempo de explicarlo. Por ahí en la porción de Levíticos aparecen todos los sacrificios, Vaincra, pero por eso es que los 5 libros no tienen un orden cronológico, en cada uno aparecen todos. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sacerdote si no lo han llamado? O sea, no se ha leído, no ha estudiado el libro de Vaincra y llamó, que es donde está explicado la ofrenda, las ofrendas diarias y la consagración del sacerdocio. La palabra consagrar en hebreo es miluín, o sea, llenura. Y usted está lleno cuando está completo. Por eso nada de lo físico te sacia, nada de lo físico te llena. Lo único que te llena es la luz de la palabra, y esa luz viene por el combustible, que es el aceite, que es simbolismo del Mesías, de Yeshua. Por eso
No estamos forzando al pueblo a que crea en el Mesías, sino a que lo conozca, que es muy diferente. Y entonces, pues para consagrar el sacerdote, es llevar y sagrado algo sagrado. Esa consagración o ese miluín genera un puente, un sacerdocio, un pontífice para los griegos. Y ese puente de el sacerdote ungido, entre comillas puente, es una conexión entre lo humano y lo divino. Ese sacerdocio solamente se aplica cuando en lo humano tú no puedes resolver el problema en este mundo físico. Si tú tienes el dinero suficiente, no necesitas el sacerdote. Si tú no estás enfermo, tienes salud, no necesitas el sacerdote. Pero el día que tu médico, o el día que la medicina, tu médico te diga tu enfermedad no tiene cura, o el banco te diga no hay más crédito y tu deuda es impagable, es allí donde se necesita el puente entre lo humano y lo divino. Dejar la naturaleza animal, vegetal, mineral y conectarme con la naturaleza divina. Para eso necesito un puente. Esa es la alegoría del sacerdote ungido. Entonces, por eso aparece pues la oración diaria o el sacrificio diario, la semanal en cada Shabbat, la mensual en cada Rosh Hodeish y la anual en cada una de las 7 fiestas del año. Entonces, por eso, esta es la porción de las soluciones, porque está todo. Está el templo, la estructura del templo, el aceite, la unción, las ciencias aromáticas, todo. Por eso entendemos que nunca cambia la materia si no cambio primero la energía que la crea. Y es allí donde pues vienen estos sacrificios que no son sacrificios, sino un oficio sagrado. Por eso dijimos que había que tener en cuenta la etimología, la estructura, para que entienda la esencia del ser de esas palabras, que deben de tener ese poder. Y entonces vamos a hacer énfasis en una de las ofrendas que las quiere entender. Eran seis ofrendas por todas, 2 eran de cereales y minerales y las otras 4 de animales, pero básicamente son 4 ofrendas, solo que alguna de los cereales y de los vegetales, de los minerales, representan una de las 4 ofrendas para consagrar el sacerdote, que era la ofrenda olá, que es la ofrenda por el orgullo, que se hacía en la mañana y en la tarde y que era o es voluntaria. O sea, nadie te obliga a orar al levantarte ni nadie te obliga a orar al acostarte. Pero es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque si no lo hago me desconecto de lo que va a suceder en el día y de lo que va a suceder en la noche, en los sueños, que es donde más se trabaja en el alma. Entonces, la otra ofrenda era la ofrenda Hachán, la ofrenda por el pecado, o sea, por el error. Cuando uno corrige el error, no simplemente saca una disculpa, ¿no? Acá nos da mucha risa y hablamos en parábolas. Cuando de pronto uno quiere sacar una disculpa, se dice estoy ocupadísimo, ni siquiera ocupado. Entonces la otra persona ya sabe la parábola, móvete. Y eso nos hace a nosotros, no estamos hablando del hermano, estamos hablando de nosotros mismos, porque eso es un espejo. Y entonces pues sí, nos gozamos porque entendemos como los niños en jueguitos qué es lo que está sucediendo en nuestro ser interior, porque es lo que estamos viviendo. Y entonces allí miramos con amor, con bondad todo aquello que nos sucede para bien. Esa ofrenda de Hachán o del pecado, también estaba la otra ofrenda, que era la ofrenda olá, que era el orgullo y la altivez, la ofrenda Hachán, que era por el pecado, la ofrenda Hatá, que es por la culpa, porque no somos culpables, somos responsables. Entonces, como en Yeshua se cumplieron todas las ofrendas, ya no somos culpables, pero sí responsables.
Y la otra, la responsabilidad nuestra es de reconciliarnos, esa es la ofrenda Shelamín, por eso cuatro ofrendas. Olá, traducida como holocausto, como un acabose, pero que Olá quiere decir elevar. Ofrenda Hatá, ofrenda Hachán, la Hatá la de la culpa, Hachán la del pecado, y la Shelamín, que es la ofrenda de paz o ofrenda de reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Ay, me reconcilié con mi novia. ¿Y qué había pasado? No, se había ido con otro. ¿Y qué pasó? Volvió y se fue con otro. Entonces, ¿qué reconciliación? No hubo ninguna reconciliación. Y dijo, ay, no, es que no, ninguna de las mujeres sirve, todas. No, porque no hay que buscar la solución del problema afuera, sino dentro. Porque si no, pues te van a machacar más para que te para sacarte el mejor aceite. Y entonces tiene que haber una reconciliación consigo mismo, con tu creador y con el prójimo. Y por eso aparece el mandamiento mayor. Esa ofrenda Shelamín o la ofrenda de paz, pues es como el puente que une todas las ofrendas. Bueno, ya, y esto lo estudiamos en la porción Vaincra, que es donde están las ofrendas. Entonces, la ofrenda Olá, que después de tener el aceite, las vestiduras del sacerdote y todo eso, entonces ahora le ponen las tareas asignadas. Tenía que quemar esa ofrenda del todo quemada, la ofrenda Olá, en la mañana y en la tarde, pero era opcional para los hijos de Israel, pero para los sacerdotes estatuto perpetuo. O sea, para establecer esa conexión entre lo humano y lo divino. Tengo que morir al orgullo de la naturaleza animal y al creerme que con mis propias ideas lo puedo hacer todo, desconectado de la corona de gloria o de la idea del Creador, entonces me convierto en un sacerdote, pero de Baal y no del Eterno. Entonces por eso, pues esa ofrenda del todo quemada, la ofrenda Olá, mal traducida como holocausto, se vuelve algo muy especial y muy primordial para poder entender y darle uso a los diferentes altares que habían dentro del templo, como el altar del sacrificio, el altar, el altar del incienso, que es precisamente la oración, y el altar de bronce, que es la capacidad de superar los obstáculos, la mesa de los panes de la preposición, y el altar de las ofrendas, que representa esa conexión entre la mente y la emoción. Entonces todo esto nos permite entender el propósito de cada uno de estos lugares, que es algo especial en nuestra conciencia. Por eso cada lugar es emblemático del templo interior y no necesariamente del exterior. Por eso ese simbolismo del Mizbeach, altar HaKetoret, el simbolismo del altar del incienso de olor grato, que se quemaba en la ofrenda Olá, porque era del todo quemada. Esas son las oraciones de los santos, de los justos. Por eso, entonces, ¿cómo logro ese nivel de justicia y de santidad? Entonces, bueno, pues esto está asociado a la pureza de los pensamientos. Bueno, los símbolos de esa conexión de lo material con lo espiritual representan las oraciones. Y por eso, pues, esa elevación es elevar la frecuencia, que aunque el mundo exterior me haya hecho sentir triste, ahora estoy alegre, porque no me fijo en lo exterior, sino en lo interior. Entonces estoy alegre porque tengo vida, y si tengo vida lo tengo todo. Allí empecé a quemar la ofrenda Olá, o mal llamada holocausto, y por eso no la comían los sacerdotes, había que quemarla del todo para establecer esa unión entre lo humano y lo divino. Entonces, bueno, es muy importante entender eso del altar del incienso. Por ahí en el capítulo 30, cuando ya se termina todo este proceso, dice que quemará el incienso aromático. Por eso no está en el primer capítulo de esta porción, sino en la última Aliyot, y dice que
el incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alistes las lámparas, lo quemarás. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. O sea, ¿usted sabe qué es perpetuo? Para siempre. Y es por eso tan importante evaluar lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, antes de acostarte y antes de levantarte. Pues allí no se necesita templo exterior, porque ya tienes el templo no hecho de mano de hombres, que es tu cuerpo. Y entonces viene la aplicación. Cuando el regreso de la deportación a Babilonia, el profeta Zacarías nos enseña a cómo encender el candelabro, que es alegórico de la luz. Y entonces es que yo no sabía. No es que usted no sepa, no es que yo no sepa. Todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es que se nos olvida. Y por eso viene Zacarías, Yahweh recordará. ¿Qué es lo que hoy te está recordando Yahweh? Lo que tú realmente eres. Lo que se te olvidó. Si hay enfermedad, se te olvidó que tú eres sano. Si hay pobreza, se te olvidó que tú eres generador de riqueza. Si hay tristeza, se te olvidó que tenemos millares y millares de ángeles puestos a nuestro servicio. Entonces, no se trata de aprender, se trata de recordar que hay un poder, un tispá, que habita dentro de ti. Entonces no hay que buscarlo afuera. Entonces viene ese camino interno. Nos acordamos de lo que realmente somos. Somos dioses, o sea, jueces. La palabra Dios es Elohim, Eloah, singular, y Elohim, plural, porque somos poderosos en cualquier área. Entonces no nos dice que eres Dios, que somos dioses. Y un Dios, la palabra Dios en hebreo no es la deidad que lo creó todo. La palabra Dios en hebreo es Elohim, y Elohim quiere decir juez, autoridad, poderoso. Entonces, por eso podemos leer en los evangelios: busca primero el reino del Señor y sus leyes, su justicia, que lo demás viene añadido. La pregunta es: ¿y dónde está el reino de los cielos? Bueno, los mismos evangelios lo dicen. El reino de los cielos está dentro de ti. ¿Para qué se ordenó todo esto? Para que yo more en ustedes, dice el Eterno. Entonces, entendiendo el propósito y el por qué el Evangelio de Lucas dice que el reino de los cielos está dentro de ti y que busque primero el reino del Señor y la justicia. O sea, ¿a dónde tengo que buscar primero? No tengo que ir al banco, no tengo que ir al médico, no, tengo que buscar primero la causa, el origen. Y el origen no está afuera, está dentro. Si te insultaron, si te robaron, si te abandonaron, si te empujaron, si te hicieron mala cara, qué sé yo, ese es un espejo de algo que tengo que encontrar dentro y para poderlo solucionar afuera y dejar de ser reactivo y empezar a ser proactivo. ¿Por qué requiero el aceite y las vestiduras sacerdotales? Porque ese caos de afuera tiene un orden, y ese caos de afuera se le dio orden desde adentro. Entonces el origen del caos no está afuera, está adentro. Y por eso hay que hacer ese recorrido interno para encontrar el poder y la autoridad que está oculta o escondida dentro de cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que el mortero o el Gesemaní presiona una oliva, crea un caos. Imagínense que esté un mortero y alguien oprimiendo esa oliva. Es como alguien que te está cobrando un dinero y tú envías tu mano al bolsillo, si es que tiene bolsillo, como Adán, que no tenía ni bolsillo, o sea que estaba desnudo, pelado. Y uno que dice: bueno, pero ¿de dónde le pago si no tengo? ¿Qué quiere? No, esa mortero te está sacando el mejor aceite. Y por eso la pregunta es, para volver práctica esta porción,
La pregunta es, ¿quién está ordenando tu vida? ¿Quién está ordenando tu economía? Si tu economía la ordena la banca mundial, ya estás esclavo, porque la está ordenando un ente exterior. Si tu salud la está organizando la Organización Mundial de la Salud, ya estás enfermo, porque la tienes que buscar afuera, un problema que está dentro. Si tu economía, tu salud, si tu autoridad, tu poder lo está organizando el poder político, las políticas de este mundo, ya estamos esclavos a una asignatura de un político, esperando que venga un político que le dé solución a todo, que acabe con la corrupción. La corrupción no la acaba ningún político, la corrupción la acabamos nosotros mismos. Por eso nos ordenaron construir las prendas sacerdotales usando el oro, que es el metal incorruptible. Incluso en cada altar estaba recubierto de oro, y por eso de cobre, de plata, para que cada uno tenga su simbolismo y su representación. Entonces, si tus creencias la está organizando la religión tradicional, ya tuvieron que estar el miércoles de ceniza, qué sé yo, el domingo, el culto domingo, qué sé yo, qué rito, o hay que echarle piedra ya al centro del mundo, qué sé yo, qué rito se crearon las naciones para hacernos olvidar lo que realmente somos, o ocultar con dogmas, con paradigmas, lo que realmente somos. ¿Quién está ordenando tu vida? Porque ese caos o tinieblas de afuera es un orden interno de falta de luz, pero cuando la luz se enciende en el interior, pues no busco solucionar afuera, sino que uso el camino interior para buscar el caos que está generando ese simbolismo de esa escasez o esa dificultad en el mundo exterior. Porque el caos es un reflejo de lo que ya hay dentro, y entonces lo que vemos afuera nos está mostrando como un espejo lo que tengo que reparar dentro. Por eso es muy importante aprender el diseño del altar, aprender el simbolismo de las 8 prendas sacerdotales, aprender el simbolismo del aceite, de la unción, el aceite con que se ungía el sacerdote y el rey, y no quedarnos allí en ese caos, que por eso hay que definir la palabra caos. Es una palabra que usaron los griegos. Y se usa en la primera parte, en la primer renglón de las escrituras, como tajú, pérdida del orden original. Por eso al sacerdote se le ordenó colocarle el tumín y el urín. Tumín es conforme el orden original, y urín es conforme la luz, conforme la sabiduría. ¿Y eso quién lo llevaba? El puente. ¿Cuál puente? El sacerdote. ¿Y por qué me dice puente? Porque ese sacerdote es el que une lo humano con lo divino. Ok, ahora que entendemos que el caos no es falta de orden, sino un orden distinto, y los griegos lo tradujeron como esto, antes de lo creado. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, tajú y bajú. O sea, antes de este mundo había un caos en el mundo antiguo. O sea, antes de que sufras el accidente, ya se accidentó en el mundo interior. Antes de que te roben, ya te robaste en el mundo interior. Antes de que te traicionen, ya te traicionaste en el mundo interior. Y por eso le llamamos la porción de la solución, de las soluciones. Y llevándolo esto a los evangelios, a la vida práctica, pues podemos buscar nosotros por qué, o entender por qué dice, bueno, vamos a tirarlo a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? El mundo físico. Cuando tú no usas la fe como confianza y la palabra para crear, el Eterno dice, usted no está vestido de bodas. Vamos a tirarlo a las tinieblas de afuera. ¿Y cuáles son las tinieblas de afuera? Ganarse el pan con el sudor de la frente.
El que no trabaje y trabaje duro, que no coma. Pero no te enseñaron que hay que trabajar es dentro de nosotros, porque ahí está el pan de vida y la autoridad y el poder de la palabra. Entonces, con estas alegorías podemos entender el libro de Mateo, cuando el centurión le dice, bueno, pues yo no soy digno de que usted entre a mi casa, pero yo tengo autoridad. ¿Qué es autoridad? Tisba. Y tengo hombres a mi cargo y tengo quien me mande. Pero cuando esos que me asignaron, yo les doy orden, ellos van y hacen lo que yo les dije. Como yo te he hecho el seguimiento y sé que mueves ángeles sanadores, sé que no necesitas ir a mi casa. ¿Qué dijo Yeshua? Yo iré. Dijo, no, es que yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. O sea, esto no funciona por ética, por moral, esto funciona por principios, por autoridad, por poder, por tisbá, por orden. Hay que darle un orden a lo que piensas, a lo que dices, a lo que sientes y a lo que haces, para edificar altar dentro de ti y morir al viejo hombre lisiado y nacer de nuevo como hombre glorificado por el poder de la luz de la palabra. Ahí es cuando nace el Mesías en ti y en mí, cuando hay autoridad y poder. Por eso, dice, Yeshua le pone la alegoría. No, mire, es que ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Qué es fe? Es que usted sepa entender el mundo energético, sepa entender las conexiones frecuenciales y tenga una conciencia de que todo lo material viene primero de lo energético y que todo lo externo viene de lo interno. Ese es un campo cuántico que usted le puede llamar emuná o fe. Entonces la fe no es una creencia. La fe es una ley, una manera de cómo funciona el mundo de la verdad. Entonces después en el mismo libro hay unas bodas y hay unos invitados y hay unos convidados, y los invitados estaban ocupados en las tinieblas de afuera. Estoy en un negocio, estoy ocupadísimo, estoy qué sé yo. Entonces Jesús dijo, bueno, vayan entonces, traiga convidados. Invitado es invitado y convidado, entonces es convivir. Ahora no es que genere las convivir para empezar a mochar cabezas como entonces, qué sé yo. Convivir es conllevar y vivir es convivencia. ¿Convivir con quién? Con el reino de los cielos, donde no hay muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, donde no hay vestidos, sino que hay vestiduras de gloria que crecen juntamente con tu cuerpo, donde todo brilla, donde todo es perfecto. Ese mundo interior no es lo mismo que el mundo exterior. Por eso esos invitados, o los convidados, unos estaban ocupados en el mundo exterior y los invitados, pues llegó uno, no, que no estaba colado, estaba invitado. Pero ¿cuál es el problema de ese invitado? Tenía vestiduras raídas, no tenía las vestiduras de gloria. Usted no está vestido de boda. ¿Qué es vestirse de boda? Compromiso. A la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, puro y resplandeciente. ¿Por qué se le ha concedido? Pues porque trabajó en esa concepción mental. Entonces, por eso, a esos que están sin vestido, tíralos a las tinieblas de afuera. ¿Qué le toca a ese que está desnudo en el mundo exterior? Trabajar duro y esperar que el otro esclavo que le trabaja a un siervo le paguen para que, si le queda, no se toma ese dinero, le pueda pagar a ese esclavo de esclavo o siervo de siervo, porque está desnudo. O sea, no desnudo en la parte física, sino desnudo del conocimiento del poder de la gloria del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es muy importante. Y viene la alegoría de la moneda.
Oh, bueno, vas a restaurar el reino, pasa una moneda. Bueno, ¿de quién es esta moneda? ¿Quién está allí? Ah, el César. Entonces, dale al César lo que es del César. ¿Quién es el César? El mundo exterior. O sea, si en el mundo exterior yo no busco servir el almuerzo, pues no como, pero en el mundo interior me sacio con toda la energía divina, aparece un buffet de comida en el mundo exterior y sirvientes que me la ponen allí a mi disposición. Entonces es primero buscar dentro, que es el reino de los cielos, para poder vivir como rey en el mundo terrenal. Entonces, pues viene la otra alegoría, son tres. Aparecen unas vírgenes, unas sensatas y otras insensatas, y luego unos personajes que le dieron un recurso, un talento, y uno lo puso a producir, el otro no, pero el que escondió el talento, ¿cuál es el talento? El poder creativo que está dormido en ti. Ese talento no lo puedo enterrar, porque si me llega el dueño del talento, el dueño de la autoridad y el poder, y me pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? Yo no, pues yo sé que usted cosecha donde no ha sembrado. ¿Por qué? Porque no le tocó ir a sembrar, solamente se lo imaginó, lo sintió, lo creyó. Y luego entonces ese otro que está en las tinieblas de afuera, que fue, cultivó, regó, sembró, ahora te trae la cosecha. Eso es tener un poder interior. Ah, bueno, entonces este siervo inútil será tirado a las tinieblas de afuera. ¿Y por qué dice que los hijos del rey también son tirados a las tinieblas de afuera? Para que desarrollen la autoridad y el poder con las vestiduras de gloria como reyes y sacerdotes y gente santa. Para eso es que nos enfrenta a este mundo de tinieblas, para que resplandezca en medio de ellas y sepa que no es desde lo externo, sino desde lo interno, que no es un templo exterior, sino un templo interior. Entonces, pues ahí viene el enemigo. El enemigo, ¿quién es el enemigo? Ay, el vecino que hace mucha bulla. ¿Quién es el enemigo? Uy, ese que me hace mala cara. Es que no me puede ni ver. No, ese no es tu enemigo. El enemigo es un orden diferente al orden del Todopoderoso. Por eso se llama adversario, Hasata, que es antagonista, que te quiere hacer creer que si no tienes dinero no tienes nada. Pero tú sabes que el Todopoderoso ni hizo un crédito cuando había caos, cuando había tinieblas, cuando había un orden distinto según las escrituras. No fue a hacer un crédito, ni fue a la banca mundial, ni hizo un empréstito, ni buscó un gota a gota. No, dijo. Y es allí donde viene el poder del poder, el poder de la palabra. Dijo Elohim, hágase la luz. Y entonces si Elohim dijo hágase la luz y la luz se hizo, y Él me dio esa autoridad y ese poder, pues ahora yo no voy a buscar absolutamente nada en el mundo interior, sino que lo busco en el mundo exterior, sino que lo busco en el interior. ¿Qué le he dicho a mi mente para que pierda el modelo original? ¿Qué palabras maldichas he pronunciado con mi boca? Que ahora estoy dando cuenta de toda palabra vana. ¿Qué sentimientos contrarios al sentimiento del amor han sentido mi corazón? Que ahora tengo que reparar como el templo, que ahora que sé lo que representa el templo, voy a trabajar duro, pero dentro de mí. Y pues, ¿qué fue lo que hice dentro? ¿Qué errores he cometido para corregirlos? En la mañana y en la tarde, quemar del todo esa ofrenda olá, ese orgullo y esa altivez, porque el que se enorgullece será derribado y el que se humilla será elevado. Cuando uno reconoce los errores, entonces le da uso a esa ofrenda voluntaria y diaria que era del todo quemada. Y esa es la solución a todo. El enemigo odia el orden porque fue lo que te quitó. El enemigo odia que gobiernes porque fue lo que te suplantó.
Por eso no busca señal para creer. Hay que generar señales porque crees, porque le revolucionas, inviertes. Revolucionar es darle la vuelta, invertir, darle la vuelta completa. Ese caos no es falta de orden, no es un orden bueno o un orden malo. Ese caos es un orden diferente al original. Y por eso tengo que saber desde dónde, desde qué pensamiento, desde qué palabra, desde qué sentimiento, desde qué acción en mi interior estoy generando mi salud, mi economía, mi relación familiar, mi empresa, mi empleo. ¿Desde dónde? ¿Qué pienso de mi trabajo? ¿Qué pienso de mi empresa? Porque esa idea que tengo es la corona que va a gloriar, la corona de gloria que se va a manifestar en ese trabajo, en esa empresa, en esa familia, en esa relación. Entonces tengo que mirar primero qué pienso con respecto a. Por eso es lo que hacemos, la lista que hacemos en Rosh Hashanah. ¿Qué piensas de tu gobierno? ¿Qué piensas de tu familia? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, pues yo pienso que está bien, estando mal. No reconoces que hubo una vana manera de pensar que está generando pobreza, miseria, enfermedad, dolor y sufrimiento, que hoy en esta evaluación tengo que darle la vuelta, tengo que cambiar el sello. Por eso siempre esta porción está previa a la fiesta de Purim. Cuando se cambió el edicto del rey, cuando yo puedo hacer con mis adversarios lo que a mí bien me parezca, en otras palabras, lo que le dé la gana, haga con la ruina, con la pobreza, con la miseria, con la soledad, con la tristeza, lo que a usted le venga en gana. Y hoy me está viniendo en gana ponerla bajo el estado de mis pies. Eso es lo que está esperando Yeshua. Por eso me dio autoridad y poder, para que le dé buen uso. O sea que esto no es un mensaje motivador, es la explicación de lo que dice la Escritura. Entonces, caos, pues no es falta de orden, sino un orden diferente, y por eso todo se inicia desde el caos. ¿Por qué estamos hablando del caos? Porque es la ofrenda del todo quemada, lo que tengo que quemar del todo, y si no sé lo que quemar, se me va a quedar cualquier basurita. Y entonces si 100% no me hago responsable, dejo un porcentaje para el mundo de afuera, y ese poco de levadura va a leudar toda la masa. La ofrenda era del todo quemada, y es del todo quemada. Todo es todo. Todo mal pensamiento, toda mala palabra, todo mal sentimiento. Y por eso tenemos que evaluar lo que hicimos en el día y cambiarlo. ¿Qué hiciste? Bueno, le dije esto, voy a mejorar. Me voy a figurar, me voy a imaginar diciéndole esto. ¿Qué hiciste cuando no te saludó? ¿Qué sintió cuando no? Me dio como rabia, porque yo siempre lo he saludado. Entonces voy a cambiar ese sentimiento de rabia por alegría. Quizás estaba pidiendo ayuda y estaba por allá sumido en sus dificultades y no me vio. O quizás yo no resplandecí con suficiente luz y por eso no vio la luz que habita en mí. Ahora me voy a ver resplandeciente y lleno de luz para ayudar a mi prójimo. Entonces cambio la situación, pero eso es al acostarme y programo al levantarme. Esa es la ofrenda olá. Y ese es el desde dónde, para ordenar. Note, ordenar. Por eso esta porción la hacemos más que estudio, práctica. Ordenar el orden, porque se dio una orden. Tisbaet. Ordena. ¿Cómo ordeno el orden? Dándome cuenta desde dónde. Para ordenar ese orden del desde dónde hay 3 puertas. Esas 3 puertas, para ordenar el orden, 3 puertas, pongamos aquí orden, tenemos 3 puertas. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Ok, la pregunta es, ¿este orden está afuera
o está dentro? Cuando usted mira algo afuera, es un símbolo de algo que está dentro. O sea que son símbolos, por eso toda la Torah son símbolos, son parábolas, son comparaciones, son paralelismos. Entonces este símbolo representa la palabra. La palabra son caminos, la palabra son símbolos, porque cuando yo le digo a alguien una palabra, esa alguien se imagina, y según lo que se imagina, crea una realidad. O sea que si la palabra está mal dicha, el imaginario es caótico y su realidad va a ser de pobreza y de miseria. ¿Vamos bien? Ahora, si la palabra está bien dicha, eso se llama tispa, poder, y recibiré poder. Cuando haya venido la energía, la Shekinah, la energía sagrada, la energía depurada. Entonces tu imaginario ya no es de enfermedad, sino de sanidad. Porque dije una palabra, una sola palabra tuya, no necesitas que vaya, una sola palabra tuya. Pues yo entiendo la autoridad, dijo el centurión, porque tengo hombres a mi cargo y les mando la palabra y ellos van y ejecutan en el mundo exterior. Entonces el símbolo de la palabra es un símbolo de poder. Por eso revisa lo que piensas, porque lo que piensas es una idea que puede haber perdido el orden original. Y esa idea que perdió el orden original no se repara con otra idea. Porque entonces está la idea correcta y la idea incorrecta. Ese es el mundo dual. Esa idea se repara con el verbo, con la luz, con el camino, se repara con la palabra. Porque estamos entendiendo quién es el poder, quién es el Mashiach, qué es el aceite, quién es el revestido de gloria, que vino a darte su poder, su corona de gloria. ¿Quién es el Mashiach? Por eso decimos, en el nombre de Yeshua lo declaro sano. Porque estoy dando un símbolo a través de una palabra que estableció un imaginario en esa mente de una realidad. Soy sano. ¿Aló? Entonces aquí tenemos el aceite, tenemos el altar, tenemos las vestiduras reales del sacerdocio y aparece lo que se llama realidad. Esa realidad no es lo que está afuera. Esa realidad es lo que está en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué realidad? Porque real es de realeza. Real, de realeza, de rey, de lo que, bueno, real. Pero viene una etimología y un símbolo de ir. Esto es yo para los latinos. Para los griegos es ego y para los hebreos es yud hei, yo, tú, atá, yo. Entonces es de a, desde eternidad. Entonces aparece aquí, se me varó, real y da. ¿Cuál es tu realidad? Tu idea. La idea que está en tu mente y está en tu corazón es tu realidad. Yo creo que no tengo. Allí hay una idea caótica. Porque todo lo puedes en Yeshua, porque Él te fortalece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revolucionar este mundo, darle la vuelta a una idea de que eres enfermo, pobre, solo y triste, y cambiar la idea del Creador, que eres sano, alegre, feliz, abundante y a imagen y semejanza del Creador? Eso solamente sucede en tu mente y en tu corazón, cambiando tus pensamientos y tus sentimientos, y eso se cambia con la palabra, con la Devar. Por eso decimos Devarim Hachim, palabra del nombre. ¿Cuál nombre?
Ahora que entendemos esta realidad que nos generan nuestra propia realidad, entonces esos símbolos imaginarios de la realidad, eso imaginario pues es la palabra que cambió la conciencia mental, la concepción mental. Eso es real que creo de mi propia realidad. Por eso, ¿qué simboliza el caos? ¿Qué simboliza? ¿Qué te imaginas que es caos? Porque vamos a aplicar esto. Si el símbolo es la palabra, ¿qué te imaginas cuando te dicen caos? O vacío, tajú, bajú. ¿Qué te imaginas cuando te dicen caos? ¿Qué realidad hay detrás del caos? ¿Saben qué realidad hay detrás del pobre? ¿Qué dijo Yeshua? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo te hemos dado de comer? Cuando le diste a uno de estos. Porque detrás de la pobreza, la realidad es riqueza. Solamente que la pobreza está en el exterior y la riqueza está en tu interior. Cuando tú dices yo soy rico en salud, rico en economía, rico en paz, rico, y te sostienes en ello, el mundo exterior tendrá que doblar sus rodillas, porque toda rodilla se doblará y confesará que el Mashiach es el que gobierna, es el Señor. O sea que esa realidad de ese simbolismo, de ese imaginario, sucede dentro de ti. ¿Qué realidad hay detrás del caos? Pues la real, la que tú ordenaste dentro de ti. O sea que hay un orden detrás de ese caos. Un orden, diga conmigo Tisba. Allí cambio el concepto de todo. Cuando logro entender esto, cambio el concepto de todo. Ya no voy a buscar más afuera. Ya lo voy a buscar en el altar restaurado en mi interior. Porque no es falta de orden, es falta de crear. Caos no es falta de orden, es lo que está antes de lo creado. Es falta de crear una realidad distinta a eso que te está mostrando como espejo el mundo diario, la vida cotidiana, en cualquier área. Por eso esta porción le llamamos la porción de las soluciones, porque es el poder Tibá, lo que ordena en el interior, eso que está caótico en el exterior. Entonces allí inició un puente, eso que une lo humano con lo divino, eso que implica lo material, esa idea de identidad. Por eso cuando la idea es caótica, entonces también se usa la palabra idiota. Y nosotros no somos el hijo bobo, nosotros somos hijos del Rey de Reyes, porque tenemos la idea del rey y no la del esclavo. Ahora, eso tengo que ponerlo por obra. Por eso, ¿qué te identifica? ¿Cuál es la idea? Y esa idea la puedo cambiar con la palabra que ordeno. Y ese orden, ese tisma, es que le doy un orden distinto al caos de afuera, a las tinieblas de afuera. Por eso Yeshua dijo, bueno, a las tinieblas de afuera, a que le use el poder del nombre, a que use el poder, que yo no les he dicho que lo saque del mundo, sino que lo guarde de ese sistema de caos. Porque si el símbolo es la palabra, la imagen de esa palabra es un orden distinto, de sano, de enfermo a sano, de pobre a rico. Y esa realidad cambia porque cambió la idea por la palabra y ahora es real ese reino de poder y de autoridad. Eso es el mundo de la fe. La fe es como un cetro. ¿Quién usa el cetro? El rey. Levanta el cetro y ¡pum! Lanza la palabra. Eso es fe.
porque la dices con certeza, con confianza, con seguridad de una realidad que creó dentro de tu mente y en tu corazón una realidad distinta. Porque no es lo mismo un templo en ruinas que un templo restaurado. El que está en ruinas es una fuente de problemas, y el que está restaurado es una fuente de poder. ¿Sí va? Entonces, estamos creando la conciencia del cetro real, que la fe es una ley, no necesariamente es un sentimiento, es una ley. En su ley está la delicia, dice el Salmo 1. En su ley está la delicia, porque no te has sentado en silla de escarnecedores. Entonces, bueno, todo esto está representado en la armadura de Elohim, en las vestiduras de ese sacerdote, porque está revestido de autoridad y poder. Esa armadura de cada prenda. Podríamos hablarle obviamente del efod, del goshen, que lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros mensajes. Ahora que se han revolucionado lo de las redes sociales, pues hay que volverlas a montar. Las vestiduras del sacerdote son símbolos de la conexión entre lo material y lo espiritual, y por eso son 8 prendas, porque el 8 está por encima de lo natural, sí, está de lo sobrenatural. Esa túnica, que es el Ketoret, es el dominio de lo divino. Ese es lo que está afuera, ¿no? ¿Qué le ve usted al sacerdote? La túnica. Ese es el Malhut, el cómo vives afuera, de acuerdo a lo que vives dentro. Entonces, por eso la túnica estaba por encima de todo. Y ese Ketonet es la túnica. Pero también habían esa ropa interior, que no eran los calzoncillos ni los amarillos ahora que se puso el 31 de diciembre, ¿no? Para la buena suerte. Eso en hebreo se llama el Mitnasayim, y ese Mitnasayim es una conexión entre el cielo y la tierra. Ese es el Yesod, y por eso es que allí cubre esa parte sagrada de los órganos genitales. Hay un cinto que es el Adnet. Adnet significa en hebreo el cinto, lo que te da la vuelta, y representa la majestad divina, esa protección de ángeles acampados a nuestro alrededor. Y esa túnica, el Meil, que es como la victoria, el triunfo, eso en hebreo se le llama el Nexa. Ese pectoral o gochen, que es esa belleza y esa armonía del divina, lo que se llama el Tiferet. Y por encima de ese pectoral estaba el efod, ese delantal donde estaban las 12 piedras conforme a las 12 piedras. ¿Eso qué me representa? Por último, unas campanillas. ¿Para qué esa campana? No, pues para dar las 12, llamando, el cura llama a misa, las comadres al mercado, qué sé yo, como decía la canción. Las campanas, no es una campana para salir al recreo. Recuerdo cuando usaban no timbre sino campana. Nos llevábamos el profesor por delante y lo que fuera, porque ya era la hora de recreo. Como era una ley, sonó la campana, última vuelta en el velódromo. Entonces la campana es cómo vibras. La pregunta es ¿cómo vibras? ¿Cómo te sientes? No, pues que no hay, no puede. Eso es caos. Revierte el caos. Sí puedo, sí hay, sí tengo, repítelo, sí puedo, sí hay. Toma ese animal, repítelo, sí puedo, sí hay, sí tengo, tómalo. Haz que suene esa campana, porque si la campana sonaba, el sacerdote estaba vivo cuando entraba en el Yom Kippur cada año a la presencia del Todopoderoso. Y ahora con el Mesías tú puedes entrar todos los días. Vienen a ser como Kippur, como Pesa, como Shabbat, todo el tiempo estás vibrando en frecuencia elevada, porque todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Estás siempre alegres. Esa es la besora, esa es la buena nueva. Entonces, ahora que entendemos este simbolismo,
esto no lo conviertas en una prédica o en un mensaje de motivación, en una conciencia que entiendes que detrás de cada historia de las Escrituras hay códigos y fórmulas matemáticas que te enseñan lo que está escondido detrás del mundo físico. Porque no solamente son prendas físicas, son canales espirituales que representan la gloria divina y el nivel de tu alma. Ya no es un alma animal, ya es un alma neshama, que tiene conciencia elevada. No es solamente espiritual, ahora es neshama, que usó esa espiritualidad para elevarte y alcanzar el cuarto nivel, que es el Hayá, que es la vida, y el último, que es la unidad, cuando ves vida por todas partes. Entonces, lejos, más allá podríamos seguir hablando más de las vestiduras sacerdotales, pero ese poder y esa fuerza de los vestidos de gloria es como una armadura. Por eso el apóstol Pablo decía, vestidos con toda armadura. Allá cuando le escribe a los Efesios, pero no se lo escribió en el capítulo 1, se lo escribió en el 6. Y por eso hay que leer, para entender el 6, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, para llegar al 6. ¿Por qué se viste con toda armadura? Ah, porque ya les dijo, no, ustedes tienen problemas entre ustedes, ¿para qué buscan al juez que está juzgando entre los impíos? Si ustedes son jueces, ustedes son dioses. Ah, pero si no tienen las vestiduras, pues revestidos de toda armadura de Elohim. No tiene la armadura como soldado de las milicias del Todopoderoso. Esas son las vestiduras de gloria, representadas en las 8 prendas sacerdotales, y que requiere precisamente la unción del poder. Entonces, ese sacerdote, que es el arquetipo del hombre primordial, o del templo restaurado, o del filtro emocional, para que toda emoción sea depurada, la emoción del amor, y se convierte en un puente. Y ese puente es lo que se llama revolución, lo que usted le da la vuelta completa, porque conecta lo humano con lo divino. Y ahora entonces, en la mente y en el corazón hay una sola conexión. Busque primero el reino del Señor y su justicia, que lo demás viene añadido, porque el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces, ¿dónde vas a buscar al Señor y su justicia? El reino de los cielos, dentro de ti. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues no resistirme. Si afuera está sucediendo lo que está sucediendo, no me resisto a eso. No puedo quebrar el espejo, no acepto que la pobreza en mi vida. Pues si tú la creaste, ¿cómo no vas a aceptar lo que tú creaste? Acepto que esta escasez yo mismo la generé. Y cuando yo reconozco mi error, el que confiesa sus pecados, el Todopoderoso es fiel y justo para perdonarlo y lavarlo. Pero si no, si yo no reconozco, resisto esa realidad del mundo exterior y no la acepto, o sea, digo, no, es que yo no tengo la culpa, estoy ocupadísimo, no me alcanzó el tiempo, qué sé yo, qué argumento tengas para no reconocer tu realidad. Esa realidad es lo que tú creaste, y cuando uno sabe que eso caótico de afuera lo generó dentro, ya lo solucionó, porque lo reconoció antes de cualquier negocio, antes de tomar cualquier decisión, antes de ir a cualquier lugar, antes de poner los pies en el piso. Al levantarse, pronuncia este comando divino, el orden, el tisbá divino, el orden de Yahweh, el orden de mi Elohim, el orden divino gobierna mi camino. Aló, el orden divino gobierna mi camino. ¿Qué estoy dando allí? Una orden, conforme el orden del orden. Entonces estoy solucionando el caos, porque el orden divino gobierna mi camino. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Padre nuestro, vénganos en tu reino. Puedo ponerle diferentes frases, pero en sí, el orden divino gobierna mi camino. Tisbá, del camino. Entonces, esa fuerza espiritual de esta porción, que es la energía de las soluciones, la fuerza de las soluciones, pues
Para llegar a ese poder divino, pues son esas 4 fases. Camino hacia adentro, camino hacia afuera, porque adentro miro qué pienso, miro qué digo, miro qué siento, y cuando reparo todo eso, entonces vuelvo para afuera, y afuera va a estar ahí el gota a gota, me paga porque me paga. Así usted haya arreglado adentro, cuando usted va afuera, ahí va a encontrar el mundo rudo, el mundo de la realidad física. Me paga porque me paga. No es que yo ahora creo en Jesús y tengo autoridad y poder. Plata es plata y me paga porque me paga. Eso es una realidad externa. Ya está pago aquí adentro. Dame un tiempito que estoy haciendo una transacción. Y no solamente te voy a pagar, sino que te voy a prestar. Porque tengo el poder creativo. Porque, ¿qué hice? Es imposible pagarle cuando anda pelado. En el mundo exterior es imposible. Entonces, ¿qué hago? Me regreso al interior. Eso se llama trascendental, trasciendo. Eso trascendental es el puente, es el sacerdote vestido de las armaduras de gloria y ungido con el poder creativo de la palabra. Cuando me entro primero, arreglo, voy afuera, me encuentro con lo duro de afuera, vuelvo para adentro, y eso es imposible, lo hago posible porque ahora estoy revestido de poder. Allí en la 4ª fase, Yud, Hei, Vav, Hei. La 4ª fase es el iniciado. Iniciado es que te inicias en una nueva vida. En hebreo la palabra iniciado es Enoch o Hanok. Hanok o Enoch caminaba con Elohim. Eso es caminar con Elohim, cuando yo me inicio en un nuevo ser. Cuando le doy el valor al valor de la palabra, del verbo, de la verdad, del camino. Cuando le doy el poder al poder. Y por eso dice el proverbista, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Aló, poder, tispa, lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Oiga, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces esto lo aplicamos al Evangelio, y Marcos en el capítulo 11 nos dice, Yeshua, tened fe en Dios, en Elohim, porque de cierto os digo, es decir, que cualquiera que dijere, o sea, que no que pensare, que sintiere, no que dijere, a este monte, o sea, a este pensamiento, a este quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Note, no lo que piense, no lo que sienta, eso ya está reparado. Lo que diga, porque es el poder de la palabra. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿y qué? Y os vendrá. Y cuando estéis orando, pensad, perdonad. ¿Qué es perdonar? Rectificar. Si tenéis algo contra alguno, ¿por qué? Porque es que no tiene, ese es el espejo de afuera. Tengo que arreglarlo dentro. Porque si vosotros no me perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdona. O sea, quitar el obstáculo que yo mismo he colocado dentro de mí para que se solucione el problema en el mundo exterior. Y por eso, dice Yeshua que yo haré también una pregunta y respóndenme. Si os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndame. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Si no hay un cambio, si no hay un camino interior, si no hay, vuelvo con eso que arreglé afuera, ese es el mercader. Si estoy en el problema, entonces eso es lo trascendental. El sentido de la vida, por qué yo oro y no y sigue la escasez, y por qué oro y todavía no regresa mi pareja, qué sé yo, cuál sea el deseo de tu corazón, que ya está hecho, pero tú sigues pidiéndolo como si no lo tuvieras. Ese es el problema. Estoy en un problema trascendental, porque cuando no encuentro la respuesta en el humano, y ha ido a una parte, ha ido a otra, entonces cuando no
Cuando no encuentro la respuesta en hermano, necesito un puente, un pontífice, un sacerdote. Cuando requiero ese puente, cuando no hay solución humana, entonces requiero ese sacerdote que ora con poder y con autoridad. Ese oro es de metal precioso y la acción es esa acción preciada. El oro es el metal incorruptible. O sea que bueno, Moisés resolvió ese conflicto con 10 preceptos, con 10 mandamientos. 4 pases, 10 pasos. Camino interior, camino exterior, camino del puente del sacerdote y camino del iniciado. Yod, Hei, Bau, Hei. Mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Y cada uno de esos mundos tiene 10 rectificaciones. Por eso, 40 años en el desierto. Eso ya lo habíamos explicado. Y por eso, pues, dijo Yeshua, es que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder. Oigan eso, cuando le preguntaron, ¿usted va a restaurar? Le hicieron la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que Israel es el que gobierna, no es el que va a gobernar. O sea, cuando yo dejo de aplicar las leyes que rigen el universo, dejo de ser Israel. Y por eso es que 6 años trabajará un siervo hebreo y el 7º será libre. Pero si soy Israel, tengo el reino, tengo el gobierno. Independientemente del pueblo, de la nación, de la raza donde esté, tengo las leyes y son leyes. Entonces, no es el reino de Israel, es el reino de los cielos. Yeshua vino predicando el reino de los cielos, donde no hay enfermedad, ni pobreza, ni miseria, ni tristeza, ni soledad. Por eso, ¿cuál es tu poder? Pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Sagrado, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Usted sabe qué es un testigo? El que vio. Si usted adentro ve al enfermo que afuera está sano, usted es un testigo. Pero ese testigo tiene que ser fiel. Hacia afuera se le para el corazón, le dé el infarto, qué sé yo. Dentro usted lo ve respirando y lo ve sano. Eso es lo que se llama provocar el milagro. Eso es lo que se llama tisbá, orden, poder, autoridad. Entonces usas el aceite, usas el templo, usas todo e iluminas con esa luz de ese aceite y ese brillo de esas vestiduras sagradas, resplandecientes y puras. Y entonces podemos darle una interpretación diferente a cada palabra, una interpretación distinta. Bueno, podríamos seguir explicando pues más detalles de todo esto, pero de lo que se trata es que cada uno tome conciencia de que mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Ya esa aplicación y esa explicación vino a nuestro tiempo, a este tiempo real, este tiempo en el cual esos 4 estados del hombre vienen a ser uno solo. Por eso, hacer ese viaje interno para encontrar la frase y corregirla, para encontrar lo que necesito pero no puedo. Si Yeshua, que es el verbo, que es la luz, está en mí y está donde quiera que yo vaya, y eso que es difícil, la palabra para difícil en hebreo es patá, patá, y esa palabra patá o difícil quiere decir abrir el rollo, patá, interpretar, pero también quiere decir maravilla, pero también quiere decir cambio. ¿Qué es lo difícil? Cambiar. ¿Qué es lo maravilloso? Cambiar. ¿Cómo cambio? Por el poder de la palabra. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom para todos.